Hola, gracias por seguirnos en este video curso, los 10 temas de Excel que todo usuario debería conocer. Realmente me encuentro muy agradecido por los comentarios y las preguntas que me han enviado. Recuerda, también me puedes escribir al correo de alzate@visiontecnologica.com. Hoy vamos a tratar este tema que es nombres de rangos. Excel nos permite darle nombre a una celda o a un conjunto de celdas, incluso un nombre para generar un hipervínculo o un nombre a una fórmula. Vamos a mirar en un ejercicio inicial cómo podemos reemplazar la fórmula matricial de multiplicar una fila por una columna por nombres de rangos y así va a ser más fácil identificarla. Vamos a hacer un segundo ejercicio donde vamos a crear un préstamo y vamos a generar los pagos en una serie de tiempo y vamos a ver cómo sería la fórmula sencilla y cómo sería la fórmula aprovechando nombres de rangos. Y les voy a dejar una tarea de un ejemplo que trae Excel de programación de amortización de préstamos, donde ya va a ser mucho más fácil entender estas fórmulas porque vamos a encontrar que son nombres de rangos y dónde los podemos buscar y cómo funciona este ejercicio. También vamos a mirar en un ejercicio que viene enviable de retención en la fuente, cómo utilizamos de forma masiva todo el tema de rangos, de nombres de rangos, ¿sí? Para hallar rápidamente los valores. Por ejemplo, acá estamos hablando del renglón 31, yo le doy clic acá y él me lleva al renglón 31 donde estamos llevando ese valor. ¿Sí? Entonces, con estos ejercicios vamos a practicar, a comprender muy bien nombres de rangos, que es una característica de Excel que he visto que los usuarios no utilizan mucho y es realmente muy potente y nos puede facilitar muchísimo nuestro trabajo. Así que comencemos. Vamos a suponer el siguiente ejercicio. Digamos que tenemos un listado de precios para diferentes cantidades. Listo. El producto A. Listo. Entonces vamos a decirle acá que la cantidad, digamos que pasa si es una unidad o hasta 10. Recuerden que no hay necesidad de colocar un nodo y arrastrar, podemos arrastrar con control, ¿sí? O podemos incluso partiendo de 1, decirle rellenar series, decirle que hasta 10, de 1 hasta 10, y decirle que es en columnas. Digamos acá los precios, digamos acá precio 1, vamos a arrastrar hasta precio 5. Listo. Vamos a centrar esto. Bien, digamos que el precio 1 va a ser 140, el precio 2 va a ser 160, el precio 3 va a ser 175, el precio 4 va a ser 190 y el precio 5 va a ser 200. O sea, diferentes listas de precios para un mismo producto. Entonces vamos a ver qué se le aplica si es una unidad, dos unidades, tres unidades, cuánto valdría. Entonces simplemente una multiplicación matricial. Vamos a aumentar esto un poco. Vamos a darle acá algún formato. ¿Sí? Le vamos a decir, mire, esta lo vamos a multiplicar por esto, por los precios. ¿Listo? Bien. Entonces acá es simplemente decirle igual lo que hay en la izquierda por lo que hay arriba. Recuerden que no puedo simplemente copiar, ¿sí? Porque cada una de estas celdas se va a mover, o sea, va a multiplicar lo de la izquierda por lo de arriba y necesitamos que esto sea fijo. Ahí es donde entra el concepto de fijo variable o relativo absoluto. No lo vamos a explicar en este momento, pero te recomiendo, si todavía tienes dudas con el símbolo pesos en una fórmula, repases esta sesión, que te voy a colocar acá el vínculo, de donde explicamos las referencias relativas y absolutas de una forma más clara. Bien, acá entonces cuando vamos a copiar una fórmula hacia abajo o hacia arriba, lo que está susceptible de cambio son las filas, entonces tendríamos que revisar los números. En este caso, como lo vamos a colocar hacia abajo y hacia arriba, C8, que es este 8, hacia abajo va a cambiar, entonces no es fijo. Pero este 7, que es este, si va a ser fijo, entonces le vamos a dar F4 una vez para que quede fijo. De esa forma, cuando copiemos, ya nos va a pasar a multiplicar cada uno de los elementos de la izquierda por el que está arriba. ¿Listo? Ahora, si también vamos a copiarlo a la derecha o a la izquierda, cuando copiamos una fórmula a la derecha o a la izquierda, lo que está susceptible de cambio son las columnas, o sea, las letras.
lo que vamos a revisar acá es que en esta fórmula la columna C va a ser fija, mientras que la columna D va a cambiar por la E, por la F y por la G. O sea que en este caso, en este ejercicio que vamos a copiar la fórmula, este sería fijo. No tendríamos que preocuparnos por fijar si fuéramos a dejar la fórmula en un solo sitio. Uno se preocupa por fijar si es fijo o variable, hacer ese análisis cuando va a copiar la fórmula en otras celdas. De esta forma ya podemos acá simplemente copiar y copiar acá a la derecha. Mirémosle un formato rápidamente este. Entonces acá estamos multiplicando cualquiera de estos elementos por estos. Bien. Esa es una forma de hacerlo. ¿Listo? Vamos a acá centrar esto. Pero también podemos utilizar los nombres de las celdas, o sea, decirle a Excel, por ejemplo, que multiplique por esta celda. Vamos a colocar acá una variable, digamos que sea, por ejemplo, el valor del dólar, ¿sí? Digamos que está, no sé, 3.240, listo. Vamos a decirle acá que este es por este valor queremos multiplicar toda nuestra celda, todas nuestras fórmulas. O sea, digamos que estos valores fueran en dólares, queremos saber cuánto sería en pesos, entonces acá tendríamos que venir a multiplicar. Voy a hacerlo con el control enter solamente para que repasemos, esto lo hemos visto en otras sesiones. Quiero multiplicar, por eso marco el rango, por esta celda, todo por esa celda. Entonces esa celda sería fija tanto hacia abajo como hacia la derecha. Entonces puedo darle control enter, listo, y ahí estaríamos multiplicando fila por columna por este valor. Ahora, este valor, para yo no tener que preocuparme si es fijo o variable, a esta celda le puedo dar un nombre. ¿Cómo utilizamos los nombres? Acá hay un cuadro de nombres, esa opción de Excel, esa celda de Excel, ese cuadrito allá a la izquierda, no es una celda, ese cuadrito allá, se llama el cuadro de nombres. El cuadro de nombres nos indica en qué lugar estamos ubicados. Por ejemplo, acá me está diciendo, usted está ubicado en la celda B5. Podemos utilizarlo para ir a una celda. Por ejemplo, acá le voy a dar celda Z1500, me lleva a la celda Z1500, o puedo decirle A1 y me lleva a la celda A1. Pero también me sirve para crear rápidamente los nombres de una celda. Digamos, por ejemplo, que esta celda yo la quiero llamar dólar. ¿Sí? Le doy el nombre y le doy Enter. Entonces ya la celda B5 se llama dólar. Listo. Es una forma rápida de asignar el nombre, pero vamos a ver enseguida que hay un cuadro administrador de nombres. El nombre no puede tener espacios ni caracteres especiales. Antes no permitía que fueran también nombres que se confundiera Excel con nombres de funciones, ya los identifica, enseguida lo vamos a hacer. O sea, ya puedo utilizar nombres que inclusive sean palabras reservadas dentro de funciones de Excel. Entonces acá, en vez de decirle multiplíqueme esta C7 por D7 por B5, como B5 siempre va a ser fijo, puedo decirle que multiplique por dólar. Listo. ¿Por qué me da nombre? Porque Excel, tratando de ayudarme, me dijo, dólar es con tilde. Pero esta no lo llamé, esta celda no la llamé con tilde, entonces tengo que cambiarla acá a dólar. Listo. Y ahora sí me funciona, entonces ya puedo copiar acá a la derecha. Listo. Ahora, si yo quisiera cambiarle el nombre a esta celda, yo le puedo decir, no, mejor llamémoslo tasa. Así no tengo problema de que se me coloque la tilde. Voy a decir tasa. Listo. Cuando vengo acá, puedo utilizar la celda tasa. Listo. Miren que él me dice, hay una función fx que se llama tasa. Pero también, no sé si alcanzas a ver bien, acá hay una etiqueta como amarilla, como una etiqueta como si fuera un precio, indicándome que eso es un nombre de rango. Entonces voy a utilizar este nombre de rango. Listo. Y ya puedo copiar. ¿Sí? Ahora, esta celda se llama tasa, pero si aquí aparece dólar. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué no lo cambió? En realidad sí lo cambió. Lo que pasa es que él no me puede mostrar los dos nombres. Esa celda quedó con dos nombres, con dólar y tasa. Pero cuando me ubico ahí, solamente me muestra la primera en orden alfabético. Entonces, ¿dónde la voy a modificar, a eliminar? ¿Sí? Hay una opción acá en fórmulas que se llama administrador de nombres. Miren que es todo un conjunto de opciones que dice nombres definidos. Y si me ubico ahí en administrador de nombres, con la tecla control F3 puedo ir rápidamente a administrar los nombres. ¿Listo? Control F3.
Entonces miren que aparecen las dos haciendo referencia a la misma celda. Ya en estas versiones de Excel, en las últimas versiones, el administrador de nombres es muy potente, o sea, ya permite ver si está nombrado en un libro, en una hoja. Enseguida les explico más claramente esto. Puedo crearle comentarios, puedo seleccionar, ordenar, puedo modificar acá directamente. Listo. Entonces vamos a eliminar esta. Voy a eliminar esta y me va a quedar solo tasa. Así esta celda ya va a ser solo tasa. Listo. Ahora, vamos a borrar esto. Yo acá también le puedo decir, venga, este rango lo voy a llamar fila. Listo. Este rango lo voy a llamar columna. Listo. Y le voy a decir, multiplíqueme fila por columna. Columna. Miren que también es una función de Excel. Vamos a verlo en otras sesiones más adelante, que es una función que me permite traer de la celda donde yo estoy el número de la fila o el número de la columna. Bien interesante. Por ahora vamos a utilizar es la etiqueta. O sea, hay una función columna, pero también hay una etiqueta y él me la distingue acá con este amarillo y así en minúscula. Entonces, fila por columna por tasa. ¿Listo? Y ya no me tengo que preocupar qué es fijo o qué es variable. ¿Sí? Miren que me está haciendo de una vez este rango por este rango, entonces puedo simplemente copiar hacia abajo y copiar hacia la derecha. Y él lo va a hacer automáticamente. O sea, acá me está cogiendo el elemento de esta matriz, de este rango de la izquierda por el elemento de este rango de la parte superior por esta celda que es una sola celda, cuando le doy el rango. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasaría si yo copio acá afuera o si copio acá afuera? ¿Listo? Miremos acá, vamos a hacerlo. Si yo copio acá afuera, él me va a decir, uy, no, me da un error. ¿Por qué? Porque el rango que está multiplicando no va hasta esta columna. O sea, el rango va hasta acá nomás. Entonces, si yo quisiera, puedo, sí, voy a ampliar acá, digamos, precio 6. Digámosle acá, precio 6. El precio 6 va a ser 250, por ejemplo. Y quiero esta misma fórmula copiarla acá. Para que no me dé error, tendría que ampliar este rango. ¿Cómo lo amplío? Ya sabemos entrar al editor. Puede ser por fórmulas o por control F3. Entonces vamos a decirle que ya las columnas no van a ir hasta la H, sino hasta la I. Entonces si le damos acá que vaya hasta la I y aceptar, ya sí nos va a traer los valores. ¿Listo? Entonces es muy fácil utilizar los nombres de rangos y los nombres de celda para utilizarlo dentro de las funciones y es más entendible. O sea, decirle acá, sí, multiplíqueme esta fila por esta columna por este valor. ¿Listo? ¿Qué hay que tener presente? Si yo, por ejemplo, voy a hacerlo, digamos que este es lista de precios para diferentes cantidades, producto A. Listo. Y digo, voy a hacer para el producto B. Listo. Voy a hacer otra hoja para el producto B. Voy a duplicar esta hoja. Listo. Cuando yo duplico esta nueva hoja tiene también esos nombres, fila, columna y tasa. ¿Sí? Pero entonces Excel, ¿cómo sabe que debe seleccionar esta columna o debe seleccionar esta columna? ¿Sí? Miren que si yo creo, por ejemplo, una hoja nueva, voy a crear una hoja nueva acá vacía. Quiero ir a columna. ¿A cuál va a ir? ¿A la de la 1 o a la de la 2? Miren que aquí no me aparecen dos. O a tasa, por ejemplo. Quiero ir a tasa, modificar la tasa representativa. ¿Sí? Entonces, ¿a cuál de las dos voy? Pues va a ir a la 1. ¿Por qué? Esto es importantísimo. En el administrador de nombres, él me va a decir, vea, hay dos celdas que se llaman columna, dos fila y dos tasa. Una es el ámbito libro. ¿Qué quiere decir el ámbito libro? En cualquier parte del libro donde usted esté, lo voy a llevar a esa. Pero como hay otra que se creó nueva, yo la creé en el ámbito hoja. O sea, está creada para la hoja. Si yo estoy dentro de esa hoja, voy a ir directamente a esa celda. Miren que acá está hablando de la hoja 2. Esta que fue una copia, que la copié con control, la arrastré con control. Listo. Entonces, si yo estoy dentro de la hoja 2 y quiero ir a tasa, él va a ir a este. ¿Cuál es la recomendación? Que evitemos eso. ¿Sí? Que evitemos eso. ¿Por qué? Porque si yo quiero tener otra hoja con nombres, pues darle otros nombres diferentes para que cuando esté en cualquier parte del libro y quiera hacer referencia
haga referencia exactamente a la que yo quiero ubicar, ¿sí? Esto se puede prestar a confusión de que esté en la segunda hoja también el mismo nombre, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues puedo venir acá y decirle, por ejemplo, este de la segunda hoja lo voy a modificar, le voy a decir que este es tasa 2, aceptar, ¿sí? Le voy a decir que este es, por ejemplo, fila 2, aceptar, y le voy a decir que este es, por ejemplo, columna 2, modificar, columna 2, aceptar, cerrar. Listo. Entonces, acá en realidad él no está multiplicando estos, sino que vamos a, bueno, ya hizo el cambio acá directamente, porque como lo hice por el administrador de nombres, me cambió de una vez la fórmula. ¿Sí? Miren que ya hice fila 2, columna 2, tasa 2. Listo. Ahora, si yo no quisiera tener, por ejemplo, el dólar acá, sino en una sola hoja, digamos que este es lista de precios, listado de precios, diferentes cantidades, producto B. Digamos que yo no tengo esta, voy a eliminar esta. Voy a eliminarla, perdón, eliminarla. Listo. Miren que me da todo referencia. ¿Por qué? Porque él ya no encuentra tasa 2. Y si vamos al administrador de nombres, acá me da número de referencia. También desde el administrador de nombres podemos ver rápidamente si en una hoja, cuando utilizamos muchos nombres, en algún momento se eliminó esa referencia. Entonces, por ejemplo, acá se eliminó, uno lo puede ordenar por valor, por nombre, ¿sí? Cuando estamos creando desde acá nos permite inclusive generarle un comentario. Es bueno decir qué es lo que tenemos en esa celda o en ese conjunto de celdas. Entonces, esta la vamos a eliminar. Listo, eliminar. Y vamos a decirle que acá no nos busque tasa 2. Miren que el error cambió. Una cosa es la referencia y otra cosa es que tasa 2 no lo entiendo. Antes era tasa 2, sí, es un nombre de rango, pero se perdió. ¿Sí? Ahora, tasa 2 es un nombre de algo, pero no sé qué es, por eso me da un error diferente, error de nombre. Acá lo que le voy a decir es que me cambie tasa 2 por tasa y ya va a quedar leyendo este valor del dólar. O sea, si acá yo lo cambio, 3.050, va a cambiar acá y también va a cambiar acá. Entonces, este le puedo decir que es el producto A y a este le puedo decir que es el producto, la hoja del producto B. Listo. Y así podría ser diferentes. Es mucho más fácil trabajar con nombres de rango. Vamos a hacer un segundo ejercicio donde vamos a evaluar unos préstamos. Listo. Vamos a hacer un nuevo ejercicio acá en la hoja 3. Vamos a crear un préstamo. Vamos a decirle acá cuál es el valor del préstamo. Voy a ampliarlo un poquito más. Digamos que el valor del préstamo son 10 millones. Listo, Control Shift F1 me da separador de miles y dos decimales. Control Shift F1. Listo. Vamos a decirle a qué tasa. Digamos que va a ser, por ejemplo, al 1.2% mensual. Listo. Vamos a decirle que periodos va a ser a 36 meses, a 3 años. ¿Sí? Y vamos a decirle acá que la fecha va a ser, por ejemplo, el 5 de mayo del 2016. ¿Sí? Voy a hacer un préstamo de 10 millones para comprar el regalo de Día de Madres a mi esposa. Esto es solamente un supuesto. Ojalá ella no vaya a ver el curso. Muy bien, aquí vamos a decirle cuál es entonces el valor de la cuota. Listo. Vamos a crear acá el periodo. Listo. El periodo vamos a hacerlo con el rellenar que vimos ahora. Rellenar series, columna hasta el 36. Listo. Vamos a preguntarle cuándo va a ser la fecha de pago. Entonces, digámosle que va a ser fecha mes. Esto es una fórmula bien interesante. Bueno, antes de hacer esta fecha mes, quiero hallar el valor de la cuota. Entonces, el valor de la cuota va a ser con la fórmula pago. Listo. Pago. Él me dice, bien, ¿cuál es la tasa? ¿Sí?
cuál es el número de periodos, ¿listo? Y cuál es el valor del préstamo. Digamos que no tengo un valor residual o un valor futuro, cuánto quiere que no quiero que llegue a cero. Entonces él me va a calcular acá la tasa, vamos a redondearla y vamos a colocarla en positivo, por -1. ¿Listo? Entonces, 36 pagos de 10 millones, de 36 pagos de 343, va a cancelar los 10 millones con el interés. ¿Sí? Entonces aquí vamos a decirle saldo inicial, vamos a decirle cuota, vamos a decirle intereses. Bueno, vamos a decirle cuánto es el abono a capital, cuánto es el interés, y vamos a decirle cuánto es el saldo final. Bien. El valor de la cuota sería este valor, ¿cierto? Este valor. Y para copiarlo hacia abajo, ya dijimos que si lo copio así, pues se va a correr. Yo necesito que sea fijo. Vamos a darle F4. Voy a hacer el ejercicio primero sin darle nombres. Y después lo vamos a cambiar a darle nombres. Bueno, acá vamos a copiarlo para los 36. Bien. El saldo inicial va a ser este valor. Listo. El interés va a ser este saldo inicial por esta tasa. Listo. Vamos a darle acá este formato a todo esto. Y el abono a capital de esa primera cuota sería la cuota menos el interés que se pagó, y el saldo final pues sería el saldo inicial menos lo que se abonó a capital. ¿Listo? Y acá el saldo inicial para el siguiente mes sería este saldo final del mes anterior. ¿Listo? Y este ya sería igual. Entonces, miren, por ejemplo, yo llegué y copié. Ah, no, pero es que no puedo copiar así, porque si yo voy a copiar una fórmula, tengo que saber qué es fijo y qué es variable. ¿Listo? Entonces no me funcionó. Tengo que revisar este. Este está haciendo este por este, sí, no hay problema. Lo puedo copiar. Ahora, este es el saldo inicial, va a cambiar cuando copie acá, pero la tasa es fija. La tasa es de 4, entonces de 4 es fijo. Listo. Y el saldo final, este menos este, va a cambiar los dos, entonces no hay problema, ninguno es fijo, ya podemos copiar para todos. Entonces ya podríamos copiar acá hacia abajo, y ya podríamos copiar acá hacia abajo, listo. Y ahí tendríamos los valores ya hasta llegar acá a 0 en la cuota número 36. Ahora, las fechas, vamos a hacer una función para la fecha, listo. Vamos a hacer una función para la fecha que se llama fecha mes. Listo. Entonces le voy a decir, la fecha inicial es esta. Miren la función como es. Fecha inicial sería esta, que sería fija. Listo. Y el número de meses que quiero avanzar, en este caso me va a servir el periodo. O sea, un mes más, 2 meses más, 3 meses más. Listo. Entonces me va a decir acá, vamos a darle este mismo formato. Listo. Que el primer pago va a ser el 5 de junio. El segundo va a ser el 5 de julio. Miren, esta también es una función que no utilizamos mucho. Fecha mes, nos ponemos a hacer que más 30 días, o analizar si el siguiente mes es de 28, 21, o armar la fecha de 28, 29, 31, o armar la fecha extrayendo el día y el año y solamente cambiando el mes. Pero ¿qué pasa cuando cambia de año? Es mucho más fácil si lo hacemos con esta función, fecha mes. ¿Cuántos periodos queremos hacer? Entonces, ese regalito lo voy a terminar de pagar por allá en el 2019. ¿Listo? Estas serían las fórmulas si lo hubiera hecho directamente con las celdas. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar los nombres? ¿Listo? Miren acá, les voy a mostrar algo. Voy a señalar este rango, ¿sí? Voy a señalar este rango y le voy a decir a Excel que me ayude a crear los nombres para cada una de estas columnas dependiendo de los títulos. ¿Listo? Control Shift F3, Control Shift F3 y le digo, la fila superior es la que quiero que sean los nombres y ya, con eso me quedó creado. Este se va a llamar periodo, ¿sí? Este se va a llamar fecha.
Ahora, este que se llamaba saldo inicial, miren, quedó con saldo underline inicial. ¿Por qué? Porque ya dijimos, no se pueden tener espacios en blanco. Este se llamaría cuota, ¿sí? Este capital, vamos a mirarlo acá directamente, fórmulas, administrador de nombres. Entonces, este se llamaría interés con tilde, ¿sí? Este se llamaría capital, ¿listo? Vamos a ver que cuando hacemos también un listado de variable y le colocamos nombres, cuando crece o decrece ese listado, los nombres también crecen o decrecen automáticamente. Si lo fuéramos a hacer acá en Excel directamente, entonces no podemos simplemente copiar porque el rango del nombre queda hasta acá, ¿sí? Sino que tendríamos es que insertar, ¿listo? O sea, tendríamos que hacer es insertar, insertar, insertar para que el rango se siga manteniendo, ¿sí? Mira, el rango se sigue manteniendo, se abre. Si no, no puedo ir adicionando abajo, tendría que ir y modificar todos los rangos, ¿listo? Bien, entonces ya le dimos nombres a estos, vamos a decirle a este como tenemos acá ya una celda que se llama tasa, que es la que le dimos por allá, vamos a cambiar este digámosle TRM mejor, modificar, TRM, aceptar, listo. Recuerden que él lo cambia de una vez en nuestras fórmulas, listo. Sigamos acá en el ejercicio. Entonces llamemos este que sea tasa, digamos, esta es tasa, digamos, este sea BR préstamo. Sin espacio. La tasa, llamemos este periodos, porque ya hay un periodo. O sea, este sería periodos, ¿sí? Y esta columna sería periodo. ¿Listo? Esta llamémosla fecha INI, ¿listo? Fecha INI. Y este llamémosle valor pago, llamémoslo este pago. ¿Listo? Entonces esta se va a llamar pago, fecha, periodo, ¿listo? Entonces empecemos a cambiar. Por ejemplo, esta fórmula que habíamos dicho que era fecha mes, vamos a volver a borrar todo esto. Esta fórmula que va a ser igual fecha mes, ¿sí? Vamos a decirle que la fecha inicial es esta, fecha INI, y el número de mes va a ser este. ¿Listo? En esta sí tenemos que determinar exactamente el periodo. Lo mismo pasa en viable. O sea, cuando estamos haciendo relación a la celda dentro de una función, tiene que ser exactamente la celda. O sea, para esta función o para funciones de dato contable en viable, no puedo manejar el rango. En estas otras sí puedo manejar el rango. Aquí ya puedo copiar. Listo. El saldo inicial es el valor inicial del préstamo, ¿cierto? BR préstamo. Listo. La cuota entonces es el pago, lo que hayamos definido como pago. Este. Y el capital, entonces, bueno, este enseguida lo hacemos, el interés sería igual al saldo inicial, listo, que es lo que esté en esa columna, multiplicado por la tasa. Multiplicado, o sea, lo que coja en esta columna, dependiendo de la fila donde esté, en la G, por la tasa. Listo. Entonces, y el capital sería igual a la cuota, lo que tenga en esa columna, ¿sí? Menos el interés, lo que haya pagado de interés, lo que tenga en esta columna. La cuota menos ese interés es lo que yo pague en capital. Y el saldo final va a ser igual. Saldo inicial menos lo que pagué en capital. ¿Listo? Cuando empiezo a escribir la fórmula para traer la fórmula completa, le doy tabulador. ¿Listo? Entonces ya estos, por ejemplo, si los puedo copiar sin problemas. Este sería ya no el valor del préstamo, sino el valor del saldo final. No lo puedo hacer con igual saldo final porque él me traería este directamente, el que está relacionado en la misma fila. ¿Sí? Y ya acá simplemente lo copio. ¿Listo? Entonces, cuando estoy leyendo un informe, cuando estoy mirando un reporte que no haya hecho yo y esté mirando este tipo de cosas, es porque están hechos con nombres de celda y nombres de rangos. ¿Listo? ¿Dónde los encuentro? Los encuentro fácilmente acá. A menos que esté haciendo alusión a una
a una fórmula. Ya les voy a mostrar cómo se hace. Que a propósito, preparando esto, yo no lo hacía así, nunca lo hacía, pero viendo un ejercicio de Excel, de los que trae ejemplo, vi que hacen una fórmula, eso le dan el nombre, o sea, no es una celda, sino una fórmula, o un resultado de una fórmula, y trabajan después con ese resultado. Ya les voy a mostrar. Bien, entonces este sería ya el préstamo. ¿Cuál es la tarea que les voy a dejar? Cuando crean acá en archivo nuevo, él trae unas plantillas, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta que dice amortización de préstamos. Amortización de préstamos. ¿Listo? Es probable que les salga en euros, enseguida lo cambiamos. Entonces, miren, es más o menos lo mismo que acabamos de hacer. ¿Qué tiene de interesante este cuadro? Y quiero que lo analicen, lo desarmen, así se puede aprender bastante. Es que utiliza formato condicional, que fue la sesión anterior, para determinar cuántos son los pagos. Puede tener diferentes pagos por año, puede tener pagos adicionales a la cuota. Entonces es muy fácil. Entonces, digamos, por ejemplo, los 10 millones, ¿sí?, del préstamo. Listo. Enseguida le cambiamos el formato. La tasa anual, ¿sí?, habíamos dicho que era el 1.2, ¿sí?, por 12. O sea, sería el 14.4. 14.4. Listo. El plazo en años sería 3 años. Listo. Él hace después la división de los periodos. Número de pagos al año, 12 porque es mensual. Pero acá es lo que es también interesante. Yo puedo decirle, no, es cada 2 meses. O son 3 pagos al año. O es un solo pago al año. ¿Sí? Bien. Dejémoslo con 12. Fecha inicial del préstamo, dijimos que era 5 de mayo del 2016. Listo. Y miren que él ya de una vez me muestra acá las 36 cuotas. ¿Sí? 36. Ahora, si yo le digo, no, son 3 años y son 3 pagos por año, ya no me va a mostrar sino 9. ¿Listo? No quiere decir eso que acá no hay nada, sino que lo que él me está mostrando es con formato condicional. ¿Listo? Acá inclusive me dice, listo, son 36 plazo en año 3, 12 pagos por año, listo, me da 343 como nos dio en el ejercicio, pero yo también le puedo decir, él me dice, mire, usted va a hacer ese pago, 36 pagos, pero yo también le puedo decir, no, voy a dar 150.000 más, 150.000. Entonces, está programado a 36, pero si usted da un pago adicional de 150.000 pesos, va a pagar en 24 meses. Todo esto está hecho con nombres de rangos. Entonces vamos a decirle acá en revisar, desproteger hoja, está sin clave. ¿Sí? Entonces voy a aprovechar a cambiarle esto. Miren que me fue, cuando yo le di control flecha al final, fue hasta la celda 497. O sea, hasta allá está proyectado a generar cuotas. Lo que pasa es que con formato condicional, él determina cuál es el número de periodos, ¿sí?, para saber hasta dónde muestra la línea. ¿Listo? Digámosle acá, inicio. Estos que son los valores. Estos y estos. Démosle este formato. Listo. Y miren los nombres que utiliza. ¿Sí? Si número de pago es diferente de vacío. ¿Cuál es número de pago? Es esta columna. ¿Sí? Miren, esta columna se llama número de pago. Entonces él me está diciendo, si esto está vacío, no haga nada. Miren, si yo quito por acá uno, lo va a quitar hasta ahí. Listo. Entonces, el de abajo se generó con más uno, más uno, más uno, por eso frenaba. Entonces, por eso acá, cuando llega al 36, en el formato condicional, ya no sé. Listo. Van a encontrar también, por ejemplo, miren, el préstamo por la tasa, por este, ¿sí? ¿Ves? Él define unas funciones, vamos a decirle acá, control F3, administrador de nombres, donde dice valores específicos. Miren que valores especificados no es una celda como tal, sino una fórmula. Y la fórmula es si el importe del préstamo, o sea, el valor del préstamo, multiplicado por la tasa de interés, multiplicado por los años del préstamo, multiplicado, ¿sí?, es mayor que 0, coloque 1. Si no, coloque 0. ¿Coloque en dónde? O sea, en otra parte esto se va a utilizar. Entonces, cuando yo le digo sí,
esta celda que se llama valores especificados es 1, haga tal cosa, y si no, no la haga. Eso es como decirle, si no le he colocado préstamos, pues no muestre nada. Pero si ya le coloqué el valor del préstamo, ahí sí me va a colocar. Pero no le he dado cuántos pagos al año, entonces no me muestre nada. ¿Sí? ¿Cuántos años? 12 pagos. ¿Sí? Entonces él me va mostrando de acuerdo a esto. Cuando hace por acá la pregunta, miren por acá, por ejemplo, en el formato condicional de esto, vamos a decirle acá, inicio, formato condicional, administrar reglas, ¿sí? Editar regla. Miren por acá, él ya utiliza que varias fórmulas. Si la fila A18 es la fila 18, ¿sí? Es la última fila, última fila es un nombre. Vamos a mirar. Última fila es un nombre. No aparece acá porque es lo que les estaba mostrando. En fórmulas, administrador de nombres, última fila es una fórmula. O sea, yo puedo crear acá un nombre, ejemplo, que no sea específicamente una celda, sino una función. Si A1 es igual a 1, entonces coloque 1 y si no, deje 0. ¿Sí? Entonces, este valor, este nombre va a hacer referencias al resultado de esta función. Cuando yo utilice en alguna parte ejemplo, va a ser esta función. ¿Listo? Eso me pareció súper interesante, el utilizar nombres para fórmulas, no con una celda específica, porque siempre lo utilizo con celdas o rangos específicos. Listo, la tarea es que lo miren, lo desarmen y aprendan a manejarlo y a utilizar este formato de préstamo que me pareció bien interesante. Yo puedo hacer acá pagos adicionales en un periodo, por ejemplo, digamos acá, así en diciembre del 2016 voy a meter toda la prima, son 500.000, que voy a dar de más. Listo, él de una vez me va haciendo los cálculos del préstamo. Y esto lo podemos entender perfectamente porque ya sabemos que estos son nombres de rangos. ¿Listo? Pago programado, saldo inicial, número de pagos, capital, ya sabemos que son nombres de rangos. Miren, por ejemplo, en este informe de viable, cómo utilizamos también los nombres de rangos. Voy a ir acá. Por ejemplo, esta celda, ¿sí? A cada una de estas celdas le dimos un nombre, ¿sí? Miren por acá, a los totales. Lo llamé de una vez R27, R28, R29, R30, ¿sí? Recuerden que si yo tengo, voy a abrir acá, una serie de datos, entre 100 y 500, por ejemplo. Digamos, yo tengo una serie de datos. Listo. Y yo quiero que estos datos tengan este nombre, pues puedo utilizar Control Shift F3 y decirle, mire, la columna izquierda es la que tiene los nombres, ¿sí? Yo le digo aceptar, él de una vez me va a crear esos nombres, ¿sí? Entonces R5 es este, ¿sí? R14 es este. O sea, rápidamente puedo crear nombres con lo que tengo a la izquierda, con los títulos y de manera de forma automática. Acá entonces yo puedo decirle vaya a la celda y me lo va a llevar acá a la fórmula directamente. Si por ejemplo tuviéramos un listado de Excel, voy a crear uno con viable rápidamente como lo hemos hecho en otras oportunidades. Todos estos son sistemas con los cuales tenemos compatibilidad, la mayoría de ellos de Colombia, algunos del exterior. Son más de 100 conexiones que tenemos y podemos desarrollar cualquiera. Acá les puedo mostrar. Estas son algunas que tengo en mi equipo configurados, pero vamos a hacerlo con los datos de Dinacol. Vamos a decirle acá listado, vamos a decirle que Dinacol, vamos a decirle que nos muestre la facturación de diciembre, por ejemplo. 2015-12.
Si tenemos un listado de Excel y queremos utilizarlo con nombres de rangos, puedo marcar todo el rango y decirle Control Shift F3, decirle que la fila superior son los nombres, ¿sí? Y ya voy a tener acá creado automáticamente todos los nombres. Entonces, esta es la columna que tiene el cliente, ¿sí? Esta es la columna que tiene la línea, esta es la columna que tiene la bodega, ¿sí? Todas quedaron con este nombre, los que tienen espacio con underline. Y después, como vamos a ver en la siguiente clase, con sumar sí conjunto, con buscar B, con buscar H, puedo armar mis reportes tomando como base un listado y utilizando, aprovechando todas las ventajas de nombres de rangos. Gracias por seguir este video curso, los 10 temas de Excel que todo usuario debería conocer.